Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Esta es una lectura un poquito larga, pero vamos a ver qué hoy dice. Acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también la mujer murió. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a ir de alguna forma versículo a versículo para ir desgajando, escudriñando, profundizando la palabra de Dios. Versículo 27. Acercándose a algunos de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos venían siendo un grupo de gente que, si bien no era muy rica, tampoco no era pobre. Tenían más que lo necesario para vivir y por lo tanto se sentían bendecidos por Dios, puesto que también no se sentían pecadores, ya que cumplían la ley del Señor y entonces se sentían retribuidos por Dios por el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, le debían a ese cumplimiento de la ley el poder tener esa riqueza, que si bien ya dije, si no eran muy ricos, tampoco eran pobres, y tenían más de lo necesario en comparación a otros. Pero estos no creían en la resurrección. Por eso le preguntan a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. ¿Con qué fin toman esta lectura del Antiguo Testamento? Para poderle presentar este ejemplo, que eran 7 hermanos, y que habiendo tomado mujer el primero murió sin hijos, y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Y al final, ¿cuál de ellos era mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles. Aquí vamos a parar un momentito. Dice claramente: ni pueden ya morir, porque son como ángeles. Aquí muchas personas se confunde y piensa que al decir serán como ángeles, dicen que seremos igualitos a los ángeles, y esto así no es. Así no es la enseñanza de la Iglesia Católica. Los ángeles son espíritu puro, no tienen cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos cuerpo, y en la resurrección, aún habiéndose destruido este cuerpo, vamos a resucitar nuevamente con un cuerpo glorioso, que a diferencia de los ángeles, ellos siguen siendo espíritu puro, y nosotros seremos lo que somos ahora: cuerpo, alma y espíritu. Un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, y esto nos hace diferentes a los ángeles. La otra diferencia con los ángeles también es de que, si bien tenemos cuerpo, no tenemos ya las condiciones biológicas para relacionarse con mujer
alguna o con marido alguno. Por eso dice, seremos como ángeles, pero no iguales a los ángeles. Este punto era importante aclararlo, creo yo. Luego continuamos. Dice, y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Continúa el 38. ¿Por qué Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. ¿Quiénes eran los escribas? Lo hemos dicho antes. Eran los copistas, ya que no había, como hoy en día, máquinas de copiar, copiadoras. Y entonces eran los que a mano escribían todo lo relacionado a las escrituras. Y de esta forma había rollos, había pergaminos en todas las comunidades, en todas las sinagogas, porque siempre hubo estas personas que se dedicaban precisamente a copiar lo que ya había antiguamente. Estos sí creían en la resurrección, por eso dice el versículo 40, pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Después de que le dijeron en el 39, algunos de los escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Mientras que los saduceos se quedan donde mismo. ¿Por qué presentaban este ejemplo? Porque para ellos era absurda la resurrección. Y al presentarle esta historia ficticia de esta mujer que se casa con 7 hermanos y al final todos mueren y al igual ella, era simplemente para presentarle a Jesús un ejemplo en lo que se muestra lo absurdo de la resurrección. Pero Jesús les dice, ustedes no entienden nada de la resurrección. Hay un versículo aquí, el versículo 35, que es básicamente la clave para los que tienen fe. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Y esta es la preocupación tanto tuya como mía. Poder ser contados entre estos, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Porque Dios es Dios en todos. Nuestro mayor bien. Si bien seguramente nos vamos a conocer al estar en la presencia de Dios, nuestro mayor bien y nuestro mayor deseo es estar en la presencia de Él. Y Él nos colma todas las necesidades que podamos tener. Yo diría, así como decimos aquí, busca primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás viene por añadiduras. Pues cuando estemos precisamente ahí ante aquel santo, ante aquel justo, y que ya no necesitemos de más, lo demás viene por añadiduras, en el sentido de que, ¿por qué no poderse conocer? Poder conocer a mamá, a papá, a nuestros hermanos, tíos, tías, primos, primas, amigos, personas que conocimos y que quisimos mucho en esta vida, poderlos ver también allá, junto con nosotros, alabando a aquel que vive para siempre. ¿Qué me dice entonces a mí la palabra de Dios? Primero, no perder la esperanza en esta resurrección, porque para poder comprender las cosas de arriba, que son siempre un misterio, necesitamos aprender de las cosas de aquí de abajo para poder hacer las comparaciones, así como nuestro Señor Jesucristo lo hacía, tomando cosas de aquí para hacer aquellas parábolas, aquellas enseñanzas y poder instruir a su pueblo. Entonces a mí me habla de esto, no perder la esperanza y poder ser contado entre estos elegidos, los elegidos de Dios, para poder llegar a esa resurrección en la que no se muere ya más. Si esto que hemos compartido aquí te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like y nos vemos primeramente Dios el lunes con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.